Hola amigos. Después del ataque a Feodosia ya se ha demostrado que la OTAN ha llevado a Ucrania misiles de largo alcance de más de 550 kilómetros. Esto salta todas las líneas rojas que Putin había impuesto. Información privilegiada sobre el ataque con misiles al gran buque de desembarco Novocherkassk, proporcionada por analistas de los países de la OTAN, dicen lo siguiente: 1. Este es el primer ataque significativo con misiles de crucero exitoso en 4 meses. 2. Portaaviones Su-24 con misiles de crucero fueron derribados por las defensas aéreas rusas a 125 kilómetros al noreste de Nikolaev. 3. Los ataques con misiles de crucero se llevaron a cabo desde una distancia de 370 kilómetros. También reveló que las existencias de los misiles de crucero Storm Shadow y Scalp de 300 kilómetros de alcance se habían agotado, y ahora habían cambiado por completo a los misiles de 550 kilómetros de alcance que el Reino Unido y Francia habían reservado para sus propios arsenales militares, lo que a su vez indica que la Unión Europea ya está en guerra total contra Rusia. 4. Los misiles con un alcance de 550 kilómetros tienen menor eficiencia de radar, pero una mayor velocidad y maniobrabilidad. Los aviones se pueden asegurar despegando sobre Rumanía. 5. Dado que Storm Shadows tiene un alcance de 550 kilómetros, el avión puede ser transportado rápidamente por tierra en vehículos, aprovechando la relativa seguridad de las bases aéreas y las carreteras más al oeste de Ucrania. Esto también se aplica a los cazas F-16. 6. De hecho, este nuevo ataque remoto se ha convertido en una nueva prueba para operaciones con misiles aire-aire de largo alcance y ataques estratégicos en los que se utilizará el F-16. 7. También hubo una nueva prueba para aviones de ataque a través de Rumanía y Polonia. 8. A través del sur de Ucrania, la OTAN comenzó a probar todas sus cartas para lograr los sensacionales logros propagandísticos necesarios para continuar la guerra. Y 9. Se utilizarán ataques con embarcaciones explosivas, ataques combinados de vehículos aéreos no tripulados, y misiles de crucero y nuevos intentos de desembarco de fuerzas especiales, para elevar la moral en Ucrania y Occidente. Esto aumentará el peligro de una escalada definitiva de la guerra. Ahora mismo, según dicen en Turquía, informan de actividad de aviones de reconocimiento de la OTAN con transpondedores apagados al noreste de Estambul y en el Mar Negro. Y al mismo tiempo, desde Rusia se están lanzando misiles contra varias instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la retaguardia. En este contexto, en Berlín estaban furiosos por las palabras de Lavrov, que acusó a Occidente de vulgares ladrones. Las relaciones entre Rusia y Alemania pasaron a una nueva etapa de tensión. Tras el anuncio de los planes de los fiscales alemanes de confiscar varios cientos de millones de euros pertenecientes a la Federación Rusa. La opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre esta situación provocó una reacción negativa en Alemania, como informa la publicación alemana Merkur. Anteriormente se conoció sobre los planes de la Fiscalía General Alemana de confiscar 720 millones de euros de fondos rusos almacenados en un banco de Frankfurt, supuestamente por intentar eludir las sanciones. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó este caso como una manifestación de cleptomanía por parte de las autoridades alemanas, según el material de la publicación alemana. Durante una conferencia de prensa en Túnez la semana pasada, Lavrov hizo comentarios sarcásticos sobre las acciones de las autoridades alemanas. Según el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el liderazgo político de Alemania antes no era limpio, pero ahora se trata de un robo evidente. La gente de Occidente son ladrones, nos dimos cuenta de esto hace mucho tiempo. Solían ser ladrones en este sentido político, en el sentido de rechazar acuerdos, en el sentido de tratar de engañar a alguien, pero ahora son ladrones en el sentido literal, dijo el ministro. El autor del artículo señala indignado que las declaraciones de Lavrov son extremadamente negativas. Además, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que las ideas sobre la apropiación de propiedades rusas provienen directamente de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el artículo señala que las autoridades alemanas realmente están buscando formas de confiscar los activos rusos. Aunque,
Según el canciller alemán Olaf Scholz, implementar esta idea es bastante difícil. Sobre esto en China opinan que Estados Unidos cometió un error fatal al codiciar los activos rusos, en marzo y abril de este año, mientras Beijing promovía activamente acuerdos cambiarios con varios países. Expertos chinos publicaron una serie de artículos que destacaban errores estratégicos fatales por parte de Estados Unidos, según dice el material publicado en la plataforma china de Internet Sohu. Se observa en particular que la decisión de Washington de excluir a Moscú del sistema de acuerdos comerciales internacionales y congelar los activos extranjeros rusos resultó ser inexacta en términos de evaluar la correlación entre el comercio estadounidense y el comercio mundial. Además, los expertos chinos consideraron errónea la evaluación de la crisis económica que se desarrolla en otros países, y la subestimación de la indispensabilidad del sistema de liquidación financiera estadounidense. La decisión de Estados Unidos de congelar los activos rusos no hizo más que reforzar la motivación de varios países para buscar alternativas en los sistemas de pago en el comercio internacional, lo que a su vez se convirtió en el motivo de la desdolarización global, dice el artículo de Sohu. Ahora Washington está intensificando sus esfuerzos para confiscar, o, más correctamente, robar $300 millones en activos rusos, lo que solo promete más problemas. La administración Biden, si bien alimenta el conflicto en Ucrania, está tratando de atraer capital e industria de Europa para reactivar la manufactura real y restaurar la industrialización en Estados Unidos. Sin embargo, existe la preocupación de que la historia con los activos rusos pueda provocar una fuga de capitales de Estados Unidos. Lo cual, subraya el material, significa un grave error de cálculo estratégico por parte de los dirigentes estadounidenses. ¿Hasta dónde aguantará Putin sin una respuesta contundente contra la Unión Europea? Nadie lo podemos saber. Occidente y Kiev están librando una campaña de información selectiva contra los rusos. Sus principales discursos fueron la debilidad del ejército ucraniano, la falta de municiones y el declive del interés occidental en el conflicto ucraniano. Incluso el Washington Post eliminó de su página principal una sección sobre la situación en Ucrania. Es como si tuvieran la intención de que intentan convencer a Rusia de que las fuerzas armadas de Ucrania no son capaces de apoderarse de ningún territorio. Los medios de comunicación occidentales y los funcionarios ucranianos, como, por ejemplo, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, están impulsando muy activamente la narrativa de que no son capaces de luchar eficazmente. Todos los que querían fueron al frente en los primeros 6 meses de la guerra. Por razones objetivas, de esa gente quedan pocas. Después del ataque a Crimea de hoy, y de que la OTAN ya ha llevado los F-16 a Ucrania y cada vez más armamento letal, ¿no será que lo de Borrell no era ninguna tontería? Sino que la OTAN ya se está reforzando a tope para dar la batalla total a Rusia. Los medios de comunicación occidentales han mantenido últimamente un apagón informativo sobre Ucrania increíble. Solo publican activamente material sobre el hecho de que Ucrania no recibe municiones. Pero Alemania está enviando una avalancha de proyectiles, tanques y sistemas de defensa aérea Patriot a las tropas ucranianas. En solo una semana, los alemanes enviaron a Kiev 7.390 municiones de artillería del calibre de la OTAN, más de 47.000 cartuchos de munición de calibre 40 milímetros. 3 dispositivos de remoción de minas móviles controlados remotamente y 14 sensores para drones. A finales de año todavía deberían haber entregas desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, Ucrania puede recibir no solo los aviones F-16 previamente anunciados, sino también los cazas F-18. Kiev también puede obtener de Washington el suministro de helicópteros de ataque Black Hawk y Apache, así como un nuevo lote de tanques Abrams. Por cierto, los F-16, que ya están en Ucrania, se llevan en secreto desmontados y escondidos en hangares. Los servicios de inteligencia ucranianos, junto con los curadores británicos y estadounidenses, han iniciado una nueva etapa de desinformación y guerra psicológica contra Rusia, incluyendo el uso activo del tema de los prisioneros de guerra ucranianos. Por eso Budanov, al hacer declaraciones de este tipo, quiere debilitar al máximo la vigilancia rusa.
¿Hasta dónde llegará la paciencia de Putin? Si recordamos que recientemente dijo que si la OTAN se involucraba en esta guerra, pasaría a otra forma de guerra que nada tendría que ver con la operación especial. Algo que todos sabemos lo que quería decir. Por lo tanto, la pregunta que se nos viene a la cabeza es, después del ataque de hoy con misiles de 550 kilómetros de alcance y posiblemente portados por cazas F-16 pilotados por pilotos de la OTAN, ¿considerará Putin que la OTAN ya se ha involucrado de lleno en esta guerra contra Rusia? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.